Buenas tardes, amigos televidentes. Otra vez con ustedes soy Dr. Sergei Krutko del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Gracias por la invitación al programa Hoy con Penélope. Y tal vez hoy vamos a cerrar el ciclo de los programas donde estuve tratando de abrir la importancia del asunto genético que prácticamente nos está predeterminando nuestra salud, nuestra vida y otros aspectos más. Entonces, en los dos programas anteriores estuvimos hablando más que todo de diferente tipo de cambios erróneos en la cantidad de cromosomas en diferentes pares y donde tal vez el tema más sensible fue el tema de diferente tipo de la cantidad disminuida o más bien multiplicada de las cromosomas en el par número 23 que nos determina exactamente nuestra sexualidad. Tal vez un dato interesante, importante, la vez anterior cuando estuvimos hablando de ese tipo de aparición de la cromosoma Y o la E, cuando se multiplica, se genera un tipo de personalidad bastante agresiva con un tipo de ser masculino bastante asocial. Y con los estudios que realizaron en Estados Unidos fue mencionado que exactamente hay una gran concentración de ese tipo de los portadores de X, Y, o X en las cárceles de Estados Unidos y en algunos hospitales psiquiátricos o internados psiquiátricos de régimen prácticamente carcelario, como el sistema penitenciario. Y ahora sí, vamos a pasar ya a otro tipo de aspectos de los cambios genéticos, no solamente por multiplicación o ausencia de alguna cromosoma entera, sino por diferente tipo de aberraciones de la propia cromosoma como tal. Entonces, en esto, ya lo que es el cambio de la estructura de cromosoma, existen diferentes tipos de los aspectos que pueden suceder. Pueden existir un cambio que nosotros llamamos translocación, que es prácticamente un intercambio de un pedazo de cromosoma con otro tipo de cromosoma que más bien no son del mismo par, sino de diferentes pares. Y eso genera un error muy importante, porque llamamos que son cromosomas no homológicas. Después, otro se llama delesia, que es una pérdida de un pedacito de una cromosoma, que ya hay algunas enfermedades específicas, como dicen el síndrome de grito de gato, que aparece en el niño, y eso sí está relacionado con ese tipo de acortamiento de la quinta cromosoma. Y el niño nacido tiene un tipo de grito muy particular. Cuando trata de llorar, más bien sale como un grito de un gato. Eso está relacionado con malformación de la garganta. Después hay inversiones. Inversiones a veces son cambios ortostáticos de algún pedazo de cromosoma, pero 180 grados prácticamente. Y eso es interesante, influye muchísimo para el funcionamiento de tal cromosoma, como puede después, por ejemplo, influir a lo que es la formación, el trabajo para formar nuestro fenotipo. Después hay duplicaciones
de alguna parte del cromosoma. Entonces se hace más larga porque algún pedazo está duplicado. Después se llama isocromosomía. Son cromosomas donde en la parte genética, un pedazo genético, se repite varias veces en ambas ramas de la misma cromosoma. Y a veces es muy interesante, muy particular, hay una formación de cromosomas como un círculo. Cuando dos pedazos perdidos de las cromosomas entonces se juntan y a veces se pegan dos cromosomas juntas. Esto definitivamente genera una cantidad casi sin fin de diferentes tipos de las manifestaciones clínicas, pero realmente el diagnóstico principal se hace por medio del estudio genético. Y ahora ya es el momento de mencionar, después de todo esto, que ese tipo de los estudios genéticos tal vez no van a realizar en un EBAIS, en la caja de seguro social. Eso sí, hay que trabajar y buscar el laboratorio que tenemos aquí en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, en UCR, en la cátedra de, o en la Facultad de Biología, en la cátedra de Genética, tienen ese tipo de laboratorio. Por tal motivo, lo recomiendo a todas las personas interesadas o a los padres que ven algunas particularidades poco explicables en el desarrollo de sus hijos. Recomiendo realizar ese tipo de los estudios en la Universidad de Costa Rica, en el laboratorio de genética de la cátedra de biología. A veces ese tipo del examen puede poner el punto final después de unos gastos enormes y realización un montón de los estudios innecesarios y que al final nunca dieron la conclusión exacta. Y a veces ese tipo de examen único definitivamente pone el punto final sobre entender el caso del niño y saber por lo menos qué es lo que uno tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer para ayudar al niño. Igualmente sucede con los adultos. Y eso tal vez, es el mensaje del día de hoy. Con ustedes, soy doctor Sergei Krutko. Definitivamente soy neurólogo. Por tal motivo, antes de acudir al laboratorio genético, siempre es bueno consultarse con buen especialista. ¿Cuál perfil que responde a eso? Definitivamente los especialistas de medicina interna. Los especialistas en neurología, porque frecuentemente todo ese tipo de anomalías genéticas tienen en la mayoría de los casos la apariencia de algún tipo de problema de punto de vista del sistema nervioso también. O igual puede buscar a un especialista en genética directamente y hacer sus consultas. Eso sería el día de hoy todo. Muchas gracias por su atención. Deseo mucha salud, una actitud positiva y siempre entender que nosotros, cada uno, tenemos su misión en ese universo. Gracias. Hasta luego.